Julio Díaz Lozano, un gusto recibirlo en el programa. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, usted fue vicegobernador y me gustaría ver su mirada política cuando un gobernador y un intendente están en una especie de disputa por esto del contrato. No era común antes que un gobernador discuta con un intendente Sí. o se dispute. Sí, en realidad yo creo que en un momento crítico para el país, no solo para Tucumán, en un escenario mundial muy complicado, creo que las cuestiones políticas y la discusión se enmarcan dentro de ese tema, por supuesto, se deben dejar de lado las políticas comarcanas y ver cómo se hace para hacer un acuerdo, incluso que debe trascender la provincia, debe ser, hay que empezar a ver de cómo se hacen acuerdos de mínima entre todas las fuerzas políticas que tienen decisión sobre el futuro del país y el futuro de Tucumán, para llevar, digamos, un plan en consonancia a la crítica situación en que se encuentra la Argentina y el mundo también como consecuencia de la guerra y una inflación que ya no es solo en la Argentina, sino en el propio mundo también. Seguramente el contrato este de concesión hay cosas para cuestionar y cambiar, pero me cuesta a mí pensar que un gobernador que tiene una provincia con tantos inconvenientes para resolver, a ver, se tome el tiempo. A ver, simplemente me llama la atención. Por eso le quería consultar. Por eso yo le estoy contestando de forma indirecta en la misma dirección. Usted sabe muy bien de la provincia en la que usted fue vicegobernador. Sí. Ahora Tucumán es la provincia que tiene más pobres. Hemos perdido incidencia en el Producto Bruto de la región y tenemos algunos signos que preocupan para una provincia que fue lo más pujante en el norte argentino. Y bueno, usted ve que dentro de las producciones que habían adquirido incluso dimensión internacional, como es el caso del limón y el arándano, están en crisis hoy. Es más, algunos hablan de alguna de estas producciones como que ya crisis definitiva. Y el tema del azúcar, que es el otro gran tema, nada más que está más relacionado al tema del mercado interno, también no está, digamos, pasando su mejor momento, y en vez de incorporar al debate y al acuerdo político con los otros sectores que no comparten por ahí el mismo partido, viene esta pelea por ver quién va a ser el gobernador dentro de tantos años. Es como decía un periodista tucumano en una charla, dice el problema que tenemos es que cada vez que hablo con algún político me plantea su ambición personal y nunca los problemas que tiene el país o la provincia y qué van a hacer para resolverlo. Entonces yo creo que hay que llevar el debate político a ese lado, no las cuestiones personales ni las cuestiones de ambición, porque ahí eso no tiene futuro. Usted conoce muy bien lo que es la actividad de la estación experimental agroindustrial Obispo Colombre. Sí. Días atrás estuvimos acá con Plopper hablando de cómo la estación experimental está ayudando para que Tucumán diversifique su producción, teniendo en cuenta esto, ¿no? La situación de la industria azucarera y de la citrícola. No, la estación experimental agroindustrial es un lujo para Tucumán. Hay que tener en cuenta que fue la segunda estación de su tipo que se hizo en toda América, la primera en Sudamérica. Y lo hizo con una visión muy clara y aprovechando también un momento en donde tuvimos algunos tucumanos con protagonismo, digamos, nacional, que es el caso de Roca, el caso de Avellaneda, que hicieron llegar el tren a Tucumán y con el tren la industria artesanal, que era la del azúcar, se transformó en una gran industria en el centro, en el corazón del país. Y gracias a eso tenemos el índice demográfico que tiene Tucumán, porque existieron esas actividades. Y ahí la estación experimental jugó un rol principal sobre todo en la inserción de el limón como una producción importante para Tucumán y para la Argentina. Ya lo explicó usted en alguna oportunidad en el programa que Tucumán no tiene muchas hectáreas disponibles por su topografía. Por lo tanto, la diversidad y agregarle valor a la producción es fundamental para plantear la provincia del futuro. Así es, y una de las principales dentro de la citricultura ha sido las instalaciones industriales que tenemos para procesar el limón. La más importante del mundo en algún momento de la historia de esta actividad a nivel mundial. Entonces, todo eso es porque tuvimos una central de inteligencia, llamémosle así, que fue la estación experimental que se iba anticipando a las posibilidades que tenía la provincia y decía qué es lo que había que hacer para mejorar la calidad de lo que se hacía y la cantidad de lo que se hacía. Lo quiero llevar al tema a nivel nacional.
El Cuervo Larroque, un dirigente destacado de la Cámpora, que cuando habla sobre lo que se debate dentro de la Cámpora. Sí. La Cámpora venía de decir si la tocan a Cristina que quilombo se hará mal por las complicaciones en la causa de vialidad. Salió y después tuvo una frase que para mí yo siempre digo hay que escuchar bien lo que se dice porque las palabras generan ideas y las ideas impulsan los comportamientos. Y dijo, sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país. ¿Cómo lo tomó usted esto? Yo creo que es una frase absolutamente absurda. Fíjense en ustedes, el que creó el peronismo se llama Juan Domingo Perón. Y es un hombre de que a lo largo, incluso incluidos los 18 años que le tocó estar proscripto, pero los planes que hizo el país, donde se planificaban las actividades futuras, tuvieron su concurso desde el Consejo Mundial de Posguerra, que se arma después de la Segunda Guerra Mundial, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y el plan trienal de la última gestión, donde él muere durante esa última gestión. Entonces, se murió Perón y el peronismo sigue existiendo. Entonces, pensar de que sin Cristina el peronismo no va a existir, repito que es una frase absolutamente irreal y producto de la obsecuencia que debe tener este dirigente hacia la gestión de Cristina. Ahora, dígame, ¿qué le pasa al peronismo que lleva el kirchnerismo una vigencia de 20 años, tal vez la más larga dentro de las líneas internas y que no pueden todavía salir una nueva versión? Yo creo que hubo incluso aprovechamientos de circunstancias. Cuando Duhalde decide llamar elecciones para normalizar la situación del país, primero piensa en Reutemann no acepta, después intenta con De la Sota, no mide, y con Rodríguez Sá, que tampoco, entonces aparece Kirchner, que tenía el 4% de la intención de voto, y con el apoyo de la provincia de Buenos Aires a través de Duhalde, que le da el 18, obtiene el 22, con el cual llega a la presidencia. Como llega de una manera improvisada, podría decir, y sorprendente a la presidencia, empieza a desarrollar una serie de decisiones políticas que algunas de ellas poco tenían que ver con el peronismo. Pero se aprovecha de una situación muy especial que después de la nueva Constitución del año 94, cuando desaparece el colegio electoral, que era lo que le daba presencia en la decisión presidencial a las provincias, ¿no es cierto?, con el aporte de sus electores, se va al voto directo. Y en el voto directo, la provincia de Buenos Aires es la que aporta el 40% de la decisión en ese aspecto, en la decisión electoral, y él vuelca toda su accionar política en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que hoy todavía conservan una cuota de poder el kirchnerismo y la cámpora en la provincia de Buenos Aires, porque se volvió, y eso le dio permanencia en el cargo. Algunos aciertos tuvo, sin duda alguna, en su primera gestión, sobre todo Kirchner, y después viene ella que aprovecha un poco la inercia, digamos, de esa situación, y comienza a conducir el peronismo, pero ya de una manera muy sectaria, que es lo que ocasiona su derrota electoral y que de alguna manera la crisis esta que vivimos. Bien, tema internacional, ¿cómo observa usted las relaciones que está estableciendo el gobierno nacional con Rusia y con China? Bueno, yo creo que son dos casos distintos, ¿no? Los chinos tienen una política de expansión económica que obedece sobre todo a la gran inversión de capital privado de los Estados Unidos en el desarrollo industrial de China, y ellos hacen negocios, y está en el país que los recibe aceptar o no las condiciones en que ellos ofrecen algunas inversiones o algunas actividades económicas. El caso con Rusia es distinto. Rusia siempre en las relaciones económicas de todo tipo incorpora el tema de la política. Ese es el tema. Los chinos no, los chinos por ahí hacen actividades o acuerdos económicos que se reducen a eso, a un acuerdo económico, como el que tuvieron con los Estados Unidos. Sí. Sí, a mí o sea que no me parece malo aceptar una inversión china a la medida que nos convenga que esa inversión venga. Ahora, es difícil pensar que China va a hacer una inversión en otro país que le convenga al país y no a China, los intereses chinos. No, obviamente, pero usted sabe que estos acuerdos son de mutua conveniencia.
Le tiene que Sí. convenir a ellos y a nosotros también. Si no, no tenemos por qué aceptar un acuerdo que solamente les convenga a ellos. Bueno, eso es cuestión de que la decisión política sea hecha sobre la base de la racionalidad. Si nos dicen, bueno, nosotros, qué sé yo, vamos a hacer el tema del Bermejo, la hidrovía del Bermejo, y las condiciones que nos ofrecen son aceptables, bueno, en buena hora que nos generen otra vía más de menor costo de transporte para el interior del país, del Bermejo, como ya tenemos a través de la hidrovía que ya existe. Ese es otro tema, por ejemplo. Parte de la crisis que tienen el arándano, el limón, digo parte, no digo que sea toda, y parte de la crisis que tuvieron las actividades industriales que se radicaron en Tucumán, es el tema de que Tucumán está lejos de los mercados de consumo y está lejos de los puertos por donde se exportan al mundo. Entonces, ese problema, en vez de los gobiernos provinciales nuestros abocarse a resolverlo, por lo menos con el Mitre. El Mitre dentro de poco vence su concesión. El Mitre es un ferrocarril de trocha ancha. El ferrocarril es mucho más barato, pero en todo el mundo, que el transporte en camiones. Entonces, ¿por qué no retomamos el tema del Mitre? ¿Por qué no hacemos las inversiones que sean necesarias para que en vez de demorar el tiempo que demora ahora para llegar al puerto de Rosario sea muy largo? Y vamos beneficiando de esa manera a nuestras actividades industriales y no solo a lo que sale de la provincia, sino también a lo que entra. Porque nosotros también pagamos flete por lo que entra y por lo que sale. Pero eso significa que, siendo una provincia mediterránea, tenemos que privilegiar nuestras conexiones con el mundo, ya sea por avión, ya sea por tren, pero no depender de las vías de transporte más caras, porque eso es lo que hace también que por ahí nuestras actividades industriales o agronómicas o agrícolas no sean viables. Bien. Julio Díaz Lozano, muchas gracias por su visita. Los que quieran volver a ver este bloque, los que lo quieran recomendar, puntodepartidatv.com y CCC Go. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.